Hablemos de los mayas, una civilización que de verdad es alucinante. O sea, dominaron la astronomía con una precisión que hoy nos sigue sorprendiendo. Crearon un sistema de escritura súper complejo y, por si fuera poco, levantaron ciudades monumentales en plena selva. Y de repente, sus grandes ciudades, esos centros de poder y conocimiento, quedaron abandonadas. Y aquí es donde empieza el gran misterio. La pregunta que nos hemos hecho por generaciones. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada simplemente se viniera abajo? Bueno, para poder responder a eso, lo primero que tenemos que hacer es derribar un mito. El mito más grande de todos, de hecho. Esta idea de que desaparecieron de la nada. A ver, aclaremos esto de una vez, porque es súper importante. La imagen esa de película de una civilización que se esfuma de la noche a la mañana es totalmente falsa. No fue así. La realidad es que fue un declive, un proceso lento que duró siglos. Pero, y esto es lo más importante de todo, el pueblo maya nunca desapareció. Sus descendientes están hoy con nosotros, viviendo en Guatemala, en el sur de México, y mantienen vivas muchas de sus tradiciones. Entonces la pregunta real cambia, ¿no? El misterio no es si la gente desapareció, porque ya vimos que no. La verdadera pregunta es, ¿por qué su modelo de civilización, con esas ciudades espectaculares y esa organización tan compleja, se volvió imposible de mantener? O sea, ¿qué fue lo que falló? Y bueno, las investigaciones más recientes nos dicen que no fue una sola cosa. No hay una única bala de plata. Fue más bien como una tormenta perfecta, una combinación letal de factores que poco a poco fueron rompiendo las bases de su sociedad. Podríamos verlo casi como una receta para el colapso, con 4 ingredientes clave que no solo se sumaron, sino que se alimentaron entre ellos. ¿Cuáles son? Pues primero, guerras constantes. Segundo, llevar al límite su medio ambiente. Tercero, una forma de pensar muy rígida. Y cuarto, el golpe final. Un efecto dominó que arrastró todo a su paso. Ok, vamos con el primer ingrediente, la guerra sin fin. Para entender esto, hay que quitarnos de la cabeza la idea de un imperio tipo el romano, todo unificado. No, los mayas eran más bien una colección de ciudades-estado que competían constantemente entre sí. Al principio, sus guerras eran más rituales, pero conforme los recursos empezaron a faltar, se convirtieron en batallas a muerte, súper destructivas. Y aquí viene lo interesante, la trampa. Para un rey maya, su poder, su legitimidad, dependía de ganar batallas. Así que se creó una estructura política donde hacer la guerra era casi una obligación para poder gobernar, incluso si eso estaba destruyendo su propio mundo. Ahora, el segundo factor es una de esas ironías brutales de la historia, porque su propio ingenio fue, en parte, su condena. A ver, los mayas eran unos maestros en dominar la selva. Construyeron embalses, terrazas para cultivar, una locura, y gracias a eso su población creció muchísimo. Pero, ¿cuál fue el costo? Talar árboles y más árboles para construir y para sembrar, lo que terminó destrozando el suelo. Y entonces, justo cuando el sistema estaba más frágil, ¡pum!, cae una sequía terrible que duró décadas. Los agarró con un ecosistema que ya no daba más, sin ninguna capacidad para recuperarse. Y esto nos conecta directamente con el tercer factor. Pensemos en esto. ¿Alguna vez han tratado de arreglar algo y solo lo han empeorado? Bueno, a eso se le llama un bucle de retroalimentación negativa. Y es justamente lo que les ocurrió a los mayas por su forma de ver el mundo. Resulta que, para los mayas, los problemas como una sequía o una derrota en la guerra no eran vistos como problemas prácticos, eran problemas espirituales. Si no llovía, era porque los dioses estaban enojados. Y la solución entonces no era buscar nuevas formas de conseguir agua, sino hacer más rituales, más sacrificios. Si perdían una batalla, no buscaban la paz, sino que iniciaban otra guerra para calmar a los dioses. Su propia ideología tan arraigada les puso una venda en los ojos y les impidió buscar las soluciones reales y prácticas que necesitaban con urgencia. Y llegamos al cuarto y último ingrediente, el efecto dominó. Es clave entender que las ciudades mayas no estaban aisladas, eran parte de una red, estaban conectadas por comercio y alianzas. Entonces, ¿qué pasa cuando una pieza importante de esa red cae? Pues que arrastra a las demás.
Una ciudad colapsaba, se cortaban las rutas comerciales, la gente huía a otras ciudades buscando refugio, y eso solo aumentaba la presión sobre lugares que ya estaban al límite. Así que el colapso no fue algo que pasó en todos lados al mismo tiempo, fue una ficha de dominó que tumbó a la siguiente y a la siguiente hasta que todo el sistema se vino abajo. Y es justo aquí donde esta historia deja de ser solo algo del pasado y se convierte en un espejo, en una advertencia muy seria para nosotros hoy. Esta frase es potente, porque nos obliga a cuestionar una idea que tenemos muy metida en la cabeza. Los mayas eran brillantes, eso nadie lo duda. Su conocimiento de las estrellas, su ingeniería, era todo impresionante. Pero nada de eso fue suficiente para salvarlos. Y la lección es clara. Ser una civilización inteligente no significa para nada ser una civilización sostenible. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de entre esas ruinas? Pues son varias y muy claras. Primero, los límites del planeta son reales y no se pueden ignorar. Segundo, el peligro enorme de la división política de no poder ponernos de acuerdo para enfrentar una crisis que nos afecta a todos. Y tercero, el riesgo de aferrarnos a una ideología que nos impide ver la realidad y adaptarnos. Por todo esto, el colapso maya no es solo una historia antigua, se ha vuelto un caso de estudio, casi un manual de lo que no hay que hacer para quienes analizan el futuro de nuestra propia civilización. Y para terminar, vamos a plantear una última pregunta. Una de esas que te dejan pensando y que de alguna manera cambia la forma en que vemos toda la historia. Solo por un momento, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué habría pasado si la historia fuera otra? ¿Qué tal si los mayas no hubieran colapsado? Pensemos en las implicaciones de esto. Si hubieran logrado superar sus conflictos internos, si hubieran creado un estado fuerte y unificado antes de que llegaran los barcos europeos, la historia de América sería otra completamente distinta. Un poder así de organizado podría, muy probablemente, haber resistido a la conquista. El mundo que conocemos hoy sería radicalmente diferente. Y con esto cerramos, con esta lección final, que es quizá la más difícil de aceptar. Los mayas eran sabios, tenían una cultura riquísima y un conocimiento profundo del universo. Pero eso no bastó. La sabiduría por sí sola no es garantía de supervivencia para una civilización. Y esa es una lección del pasado que hoy, en nuestro presente, resuena con una fuerza tremenda.